recordarles que la remuneración es un elemento que es muy importante a tiempo de establecer. Un momento, por favor. Bueno, ahora sí. Habíamos dicho que la remuneración es el conjunto de dinero que percibe el trabajador, incluyendo en ella cualquier denominación. Es un término genérico, ¿no? Entonces, cualquier forma de dinero que recibe el trabajador a cambio de una prestación laboral es una remuneración, ¿no? Y se cataloga de esa forma. Es la retribución económica que el empleador otorga mensualmente al trabajador por la prestación de la fuerza laboral, ¿no? Eso habíamos dicho que era la remuneración. Habíamos dicho también que el salario es la retribución directa e inmediata que recibe el trabajador en virtud del contrato de la relación de trabajo a cambio del resultado de su labor en beneficio de un empleador. Ahora, el salario, su concepto etimológico, habíamos dicho que proviene de salarium, que viene de sal, ¿no? Antiguamente a los que trabajaban en las minas de sal se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Y también el sueldo viene por la remuneración que se les pagaba a los soldados, ¿no? En la guerra que había, se les pagaba y de esa forma es que proviene el término sueldo, ¿no? Habíamos dicho que el salario es la compensación de acuerdo al trabajo que uno recibe o el empleador recibe. Habíamos hablado también del salario. En la oferta y la demanda siempre tiene que estar enmarcado en lo que establece la norma, el salario. Y también habíamos dicho que según Marx, el salario tiene unos elementos, es la ganancia ilícita de los empresarios proveniente del empleo de numerosos obreros y la producción que estos alcanzan. Constituyen un ingreso para los empresarios quienes se quedan con las ganancias que resultan del trabajo colectivo. Ya que el rendimiento de 200 hombres en un día es mayor que el rendimiento de un hombre en 200 días, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, logística, todo eso, y un tema social, en cuanto se realiza una actividad con varias personas, tiene un efecto diferente en tiempo, espacio y también de forma económica. Ahora, el salario, podemos decir, expresa las relaciones de producción entre los hombres y no entre las cosas. Para Marx, el valor de la fuerza de trabajo está históricamente determinado por un fenómeno, por un conjunto de fenómenos sociales. Por ello, el valor se constituye por el trabajo social necesario para producir la fuerza de trabajo. Continuando con Marx, decimos que distingue Marx el trabajo de la fuerza de trabajo. O sea, lo que el trabajador vende es el uso de su fuerza de trabajo, es decir, el fruto de su trabajo.
Por ello, el trabajador es considerado como una mercancía, como todas las demás. Por lo tanto, tiene su valor en torno al cual oscila el salario. La productividad de la hora de trabajo del obrero es lo que interesa al capitalista. Y esta productividad es tanto mayor cuanto más perfeccionados son los medios de producción puestos a disposición del trabajador. No habíamos hablado de varios elementos como el sueldo suficiente, habíamos hablado de cuál es el sueldo mínimo y habíamos quedado en el salario dentro de lo que es la teoría de la subsistencia, estableciendo claramente que nosotros estaríamos hablando dentro de la teoría de la subsistencia de un elemento fundamental como es un trabajo, un salario digno y con una cantidad de artículos necesarios para alimentar y vestir a un trabajador y su familia. Aspecto que considera el costo para permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza. Al respecto, habíamos dicho también que esto implica que el trabajador recibe en el actual sistema asalariado la equivalencia a lo que recibía en los sistemas esclavistas y de servidumbre, de lo cual se concluye que si los precios de los artículos de primera necesidad aumentan, los salarios nominales también tendrían que subir de acuerdo al costo de vida e impuestos, ¿no? Entonces, en este tema de carácter económico, que es muy importante, a tiempo de establecer una relación importante en cuanto a la relación obrero-patronal y también haciendo una reminiscencia del hombre cuando él era esclavo y también cuando era siervo, rememoramos el sistema de producción esclavista, donde las personas, bueno, ni siquiera eran consideradas personas, ¿no? Sino eran cosas que se movían, como decían los humanos. Rets parlan et se mueven, cosas que hablan y se mueven. Ese es un sistema esclavista, ¿no? Y de servidumbre cuando tenía en el sistema feudal el siervo, obviamente ya considerado tal vez por la religión, inclusive ya como una persona, pero siempre sujeto a lo que dispone el amo, quien le alquila sus tierras para que el siervo produzca. De todos estos sistemas se establece que los precios de primera necesidad, ya sea el pan, la leche, la carne, el gas, si esos productos suben el costo, aumenta también el salario nominal, o sea, el salario mínimo vital y los salarios de las personas, puesto que tendría que subir de acuerdo al costo de vida y los impuestos que establece la ley. Ahora se debe establecer Ahora se debe establecer también de forma categórica que el sistema, perdón, hola, en donde mi escritorio, ahí abajo de mi escritorio está un folder. Ya, ya, ya. En un momento. Ya. Bueno, perdón. Esta teoría considera la inviabilidad de la ley de la oferta y la demanda y acepta la teoría de la población. Entonces ya estamos hablando aquí
de un tema de carácter económico, ¿no? Y de un tema también de sistema de producción, en el cual la ley de la oferta y la demanda acepta, ¿no? O sea, perdón, no acepta la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda, habíamos explicado en anteriores clases que está de acuerdo con la teoría liberal, ¿no? En donde se establece que el mercado tiene que estar sujeto a la mano invisible de eh, la mano invisible del mercado, ¿no? Establece que nosotros vamos a indicar claramente que nosotros establecemos todo, toda la situación especial en cuanto a lo que manejamos nosotros y de esta situación surge los elementos de la oferta y la demanda. Ahora, al margen de esta situación, los elementos de la economía se llevarán adelante y más allá, también se considera la idea implícita de que el hijo y el nieto del obrero siga siendo obrero y así la generación tras generación se establecerá una secuencia en el proceso de producción. Los salarios establecen que la teoría del fondo considera al capital como un anticipo de salarios a los trabajadores, es decir, es una suma destinada a los salarios para comprar fuerza de trabajo antes que el producto sea terminado y vendido. Por ello, el capital existente aumenta la demanda de la mano de obra, variando en relación directa con la acumulación de capital. El nivel de salarios resulta de dividir el monto del capital entre el número de asalariados en busca de trabajo. Ahora, el salario justo en la doctrina que fundamenta la exacta remuneración del trabajo, considerando que éste sea suficiente para el trabajador sin que sea demasiado gravoso para el empresario. El Papa León XIII, en la encíclica Renum Novarum, expone la teoría sobre el salario justo. En este caso, el salario justo establecerá patrones en el que se puede dar esta forma de trabajo. Ahora, el rico que explota al pobre y especula con la indigencia son aspectos que reprueban las leyes divinas y las humanas. Constituiría un crimen que clamaría al cielo venganza, defraudar a alguien en el precio de su trabajo, dicen las escrituras. He aquí que el salario que habéis robado con fraude a vuestros obreros grita con vosotros y su clamor ha llegado al trono de Dios de los ejércitos. Vemos que también el trabajo se maneja en estos términos de religiosos que siempre se han manejado. En este caso, estableceremos con claridad la situación tanto que establece la Iglesia Católica como mm, sus elementos, tanto doctrinales como que establece la situación eh, parental, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de la religión.
Bueno, entonces, el rico explota al pobre, ¿no? Dentro de lo que es la teoría clásica, ¿no? De Carlos Marx, y especula con la indigencia. Son aspectos que reprueban las leyes divinas y las humanas. En este caso, constituiría un crimen que clamaría al cielo venganza, defraudar a alguien en el precio de su trabajo. Dicen las escrituras, he aquí que el salario que habéis robado con fraude a vuestros obreros grita contra vosotros y su clamor ha llegado el trono de Dios de los ejércitos, ¿no? Entonces, inclusive esta situación del salario, de todos estos temas, de la situación obrero-patronal, imagínense una situación económica se vuelve y tiene un tinte ya religioso, ¿no? En este caso, la teoría marxista indica que la religión es un aparato ideológico del Estado mediante el cual se somete a las clases sociales, en este caso al proletariado, ¿no? Y vemos también que, bueno, en este caso la Biblia toma en cuenta el trabajo. El pontífice agrega, aún concedido que el obrero y su amo libremente convengan en algo y particularmente en la cantidad del salario, queda sin embargo siempre una cosa que dimana de la justicia natural y que es de más peso y anterior a la libre voluntad de los que hacen el contrato. Y está que el salario no debe ser insuficiente para el sustento de un obrero frugal y de buenas costumbres. Y así él acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal mayor, aceptara condiciones más duras contra su voluntad, por imposición del amo o contratista. Esto es hacerle violencia, y contra esa violencia se reclama justicia. Bueno, en este caso vemos que el pontífice, el papa, al margen de la Biblia, también producen material intelectual, material, en este caso las encíclicas, todo esto, esta forma de manifestaciones de la Iglesia Católica, en la cual tratan de llevar por un camino de paz la relación obrero-patronal y, bueno, buscar más equidad dentro de la misma. Seguimos, ¿no? PRI sostiene que el obrero debe vivir de su trabajo y el justo salario debe armonizar con las exigencias del progreso intelectual y material. Su mínimo debe bastar para todo aquello que sea necesario. Para el mantenimiento se busca que el precio de la mano de obra sea mayor o igual al valor producido. Por lo tanto, el salario justo guarda relación con el salario mínimo. Ahora, hablando ya del salario y de los requisitos. Se señala como requisito del salario la existencia de continuidad, conmutatividad y suficiencia, ¿no? Esos son, digamos, los requisitos que tiene que tener un salario justo. En primera instancia, el primer requisito, la continuidad. Una de las características principales del contrato de trabajo es el tracto sucesivo o el carácter continuado, el cual surge de sus propias modalidades operativas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del primer requisito, una de las principales características del contrato de trabajo es el tracto sucesivo. No tiene que ser cada mes en forma puntual la continuidad de un salario, ¿no?
Otro elemento, la conmutatividad. Los contratos laborales, al ser sinalagmáticos, es decir, de prestaciones recíprocas, ¿no? Contrato sinalagmático perfecto, es decir, de prestaciones recíprocas, la remuneración es de carácter conmutativo, toda vez que las prestaciones pactadas son ciertas y determinadas. La suficiencia, requisito del salario que está relacionado con la garantía de retribución justa mediante la fijación del salario mínimo vital. ¿No? Entonces, los tres requisitos que son la continuidad que tiene que darse cada mes, y la conmutatividad, es decir, que ambas partes, tanto trabajador como empleador, tienen determinadas obligaciones que tienen que cumplir. Uno realizar un trabajo y el otro pagar una determinada suma. El otro elemento es la suficiencia, ¿no? Que el requisito del salario que está relacionado con la garantía de retribución justa mediante la fijación de un salario mínimo vital. Ahora, el salario y la determinación. Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos se presentan tres factores para lograr de esta manera una determinación adecuada de los salarios. Y estos son el puesto. La justicia conmutativa considera la importancia del puesto como una de las razones básicas para que exista diferencia en el monto del salario. El puesto está constituido por la unidad de trabajo específico. Este varía según el trabajo y la remuneración, la cual debe estar en proporción directa con la importancia del puesto. Igual trabajo, igual salario, ¿no? Entonces, hay puestos que son realmente de mucha responsabilidad. Por ejemplo, el puesto, ya hablando de una autoridad, por decir una MAE, es mucha responsabilidad, un manejo de todo un ministerio, una institución, y la responsabilidad al final cae en la cabeza, ¿no? Es por eso también que el sueldo es alto, ¿no? Un director de la DAF, ¿no? Que maneja los dineros, un director jurídico que emite informes, un director informático, ¿no? Por ejemplo, ha habido elecciones ha habido una elección que se ha anulado y lo primero que han ido a aprender es al director de informática, ¿no? Porque él es el responsable. Es un cargo de alta responsabilidad. Obviamente tiene un sueldo grande. Nosotros decimos, ¿por qué tiene tanto sueldo este director si hace lo mismo que todos? O menos, ¿no? Por el grado de responsabilidad se determina el sueldo, ¿no? Ahora, otro elemento es la eficiencia. Se debe tomar en cuenta la forma como se desempeña el trabajador en el puesto, ya que varios individuos no lo hacen con la misma eficiencia. La eficiencia tiene un carácter más bien activo, por lo que se aplica este término preferente a los hombres y su trabajo. Comprende no solo cantidad, sino calidad, ahorro de tiempo, etcétera, ¿no? Todos esos elementos van a ser relativos a la eficiencia. El rendimiento tiene un sentido más bien pasivo y por lo mismo se aplica más a la máquina y al trabajo y lo que estos produce y comprenden la cantidad de trabajo. La productividad es un término moderno que implica sobre todo la comparación de mejorar. El salario y la fijación del salario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros?
Doctor, buen día. Sí, te escucho. Doctor, sí, no, bonita la clase, a mi parecer ha sido claro también. Ahora, para determinar, doctor, para determinar el salario justo, ¿a, a cuál de las ideologías también tendríamos que basarnos? Porque hace rato hemos comentado, analizado en caso del Marx, también de la iglesia, ¿no? Entonces, así para poder, porque ahorita todavía esa partecita no me queda claro, doctor. Ya. Bueno, entonces el salario justo tiene que ser fijado mediante un promedio o una media de cuánto dinero se gasta una familia para tener una vida digna, ¿no? Depende de la ideología de un Estado. La parte económica es dependiente. El derecho se somete a lo que dice la economía, ¿no? Digamos, si la economía indica que el modo de producción va a ser capitalista, se tiene un Estado liberal, ¿no? Como estamos nosotros en un Estado liberal en Bolivia. Si el modo de producción dice que va a ser socialista, entonces el salario y todos esos elementos también serán de carácter socialista. Vemos Cuba, Rusia también tienen un modo de producción de ese tipo, en donde el salario ya inclusive se da en especie, ¿no? Se da alimentos y demás situaciones. Entonces, básicamente para determinar un salario justo, tendríamos que analizar con cuánto puede vivir una persona dignamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos y volvemos después a las clases. Hasta luego.
Bueno, continuamos la clase. Y vamos a hablar también de la fijación del salario. En este caso, vemos que se ha hablado mucho acerca del trabajo, la determinación, la eficiencia, el rendimiento. Y ahora hablamos del salario, de la fijación. La fijación de los salarios puede efectuarse según el tipo de teoría existente en un país. Es decir, puede ser de acuerdo a la oferta y la demanda capitalista, socialista y por el Estado. También el salario puede ser fijado por convenios colectivos, es decir, un sindicato que actúa a nombre de los asociados para celebrar contratos colectivos y fijar los salarios. También puede efectuarse de manera individual. Lo que les había dicho, ¿no? Depende mucho de la economía de un país y del modo de producción que el mismo tiene. En este caso, para determinar la fijación del salario. El salario también puede ser fijado por la autoridad judicial. La determinación judicial es el remedio que pone fin a controversias para cobrar el salario mediante demanda. En este sentido, el juez valora las pruebas y otorga el pago o no del salario, ¿no? Entonces, también en última instancia, el juez determinará. Mira, esta situación se va a solucionar de esta forma y se va a pagar tanto de salario, ¿no? Bueno, cuando ninguna de las partes se pone de acuerdo, será el juez el que en última instancia tome la decisión de determinar el salario, el monto del salario que se va a pagar. Ahora, el salario y su aspecto económico. El salario expresado en términos de moneda corriente representa un punto importante para el análisis económico, debido a que representa un aspecto que permite comprender tanto a nivel micro como macro los efectos y la importancia que representa el salario para el desarrollo social como para el crecimiento económico. Entonces estamos a nosotros frente a un fenómeno social. No solamente estamos frente a un fenómeno económico, no estamos frente a un fenómeno de menor importancia, estamos a un tema que va a determinar la economía de un Estado. Y es un aspecto muy importante que se tiene que tomar en cuenta y que permite comprender tanto a nivel micro como macro los efectos y la importancia que representa el salario para el desarrollo social como para el crecimiento económico. Porque si una persona tiene un salario adecuado, comprará bienes, pagará servicios y eso hace que la economía crezca y se reproduzca, ¿no? Es muy importante el sueldo, ya que con el sueldo las familias van a llevar adelante una economía, van a fortalecer con su pago a la economía del país. Ahora, la microeconomía, perdón, microeconómicamente, el salario considera al individuo como uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. El salario debería ser un determinante para asegurar y satisfacer primeramente las necesidades básicas, luego conceptualizar un determinado nivel de vida
Y finalmente, ubicar a una persona en una determinada clase o nivel social. En lo que se refiere a las necesidades básicas, se entiende por ella la canasta familiar y los rubros que la componen, como ser la alimentación, educación, salud, transporte, etc. En ese sentido, el salario que perciba un trabajador debería, en el peor de los casos, cubrir las necesidades básicas anteriormente mencionadas. Las personas tienen como objeto y fin único alcanzar la mayor satisfacción posible de sus necesidades de acuerdo a lo que le permitan sus recursos monetarios. Cabe aclarar que en un análisis económico se toma en cuenta el nivel real de los salarios, por lo que es correcto entonces decir que a mayor ingreso, mejor nivel de vida, ¿no? Entonces va a determinar de alguna forma el nivel de vida, los ingresos de dinero. Los ingresos económicos son una medida para determinar el nivel de vida. El salario sirve de parámetro para ubicar a una persona en una determinada clase social. Efectivamente, debemos reconocer que la gente en el seno de la sociedad está altamente relacionada por el nivel de sus ingresos y de su patrimonio en general. Clases de salario. Las clases de salario son diversas, considerando entre las más importantes al salario en dinero, en moneda de curso legal, salario básico, salario mínimo y otros que se definen a continuación. Vemos, ¿no? El salario en dinero se paga íntegramente en moneda de curso legal de acuerdo a lo dispuesto en el contrato. Es contrario al pago en especie, estando prohibido este en la mayoría de las legislaciones. Asimismo, se prohíbe el pago en moneda extranjera, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros estamos en Bolivia y la moneda de curso legal será el boliviano, ¿no? Si es que se suscribe un contrato de laboral, tiene que ser en bolivianos. El salario básico es la remuneración que se fija en relación a las condiciones de trabajo, profesión, especialización, ocupación, responsabilidad, etc. El salario básico es el total percibido según el contrato de trabajo. Está uniformado por categorías de oficios o profesiones y son montos mayores que el salario mínimo. Sobre la base del salario pactado se incrementará el bono de antigüedad, aportes, horas extras, etc. El salario directo o indirecto es aquel que el empleador entrega al trabajador en virtud de lo pactado en el contrato de trabajo de manera directa e inmediata. Y se paga el salario estipulado en moneda de curso legal. El salario indirecto consiste en la participación de ciertas ventajas como ser primas, bonificaciones, seguros médicos, farmacéuticos, indemnización por accidentes, etc. Entonces, en esta situación tenemos que ver que eh, el salario tiene esa categoría, ¿no? Ahora, el salario familiar. El salario familiar es una remuneración suplementaria que percibe el trabajador por estar casado y por ser padre de familia o tener otras personas a su cargo. Este salario fue fundamentado por la Iglesia Católica en la encíclica Rerum Novarum, otorgándose una remuneración adicional al trabajador que cuenta con familia, porque el soltero no la necesita ni tiene la responsabilidad familiar. No todas las legislaciones cuentan con este salario.
Sin embargo, en Austria en 1941 legisló este salario, así como en Portugal en 1942 y en Francia en 1932. ¿No? Entonces, el salario familiar será una bonificación que se le da a un trabajador que tiene familia, no así a un trabajador soltero. ¿No? Esto vemos también hasta ahora con lo que es la lactancia y demás beneficios que tiene la persona que tiene familia. Salario mínimo. Inicialmente su objetivo fue el de evitar la explotación de la mano de obra femenina e infantil para combatir el salario del deudor, el salario del sudor en el que imperaban largas y agotadoras jornadas a cambio de bajas remuneraciones. El salario mínimo es una remuneración que no puede descender menos de lo requerido para vivir y cubrir necesidades primordiales. Si el salario desciende por debajo del mínimo, significa que existe hambre en la población y desesperación en las familias. De acuerdo a la legislación boliviana, nadie puede ganar menos que el mínimo establecido por ley. Empero el salario mínimo es muy bajo y no cubre las necesidades reales y no es fijado con relación a la canasta familiar. ¿No? Vemos entonces que este tema es muy importante a tiempo de establecer estos elementos, ¿no? El salario monetario y no monetario. Justo López dice lo siguiente, que el trabajador depende del salario para su subsistencia. El salario monetario es el que se percibe en dinero y se deja a libertad y elección del trabajador. Lo que él va a consumir, este es el salario más comúnmente pagado. El no monetario es otorgado en especie y consiste en la entrega de bienes de consumo que equivalgan al monto del salario adeudado. Sin embargo, esto muchas veces significa una reducción de sus salarios. Varias legislaciones, incluyendo la boliviana, prohíbe el pago en especie. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pagar en especie a nuestros trabajadores? ¿No? O sea, tu sueldo es 1.000 o bueno, 2.500, 3.000 y lo vas a realizar de esta forma, por decirles, y de acuerdo a lo que establece la norma boliviana, no se puede realizar un pago en especie. Tiene que ser en dinero porque estamos obligando a alguien a comprar algo que no, tal vez no quiere, ¿no? Estamos coartando su libertad. Tiene que ser, por eso, el pago en dinero. Bueno, esto vamos a quedarnos acá, por favor, ya estamos sobre hora. En el salario con primas. ¿Hasta acá alguna consulta, compañeros? Bueno, entonces nos veríamos la próxima clase. Hasta el día jueves. Gracias, doctor. Hasta el día jueves. Jueves. Por favor, su asistencia en el grupo de WhatsApp. Hasta el jueves. Hasta luego, doctor.